¿Cómo Estados Unidos le robó el Canal de Panamá a los colombianos? ¿Cómo cruzar entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico sin tener que rodear América? ¿Cómo lograr que el comercio marítimo sea más fácil y rápido? En el siglo XX, acortar y controlar rutas de comercio marítimo significaba tener más poder. Es por esto que se construyó el Canal de Panamá, el paso de comercio marítimo más importante. Realizar un canal de tal magnitud fue una gran proeza de principios del siglo XX. Igual de asombrosa es la historia de cómo ese territorio administrado por Colombia y conocido como Panamá pasó a ser un país por completo independiente en medio de los debates para llevar a cabo esa gran obra de ingeniería. En este video veremos los intentos fallidos de construir el canal en Panamá, cómo Nicaragua casi se convirtió en el lugar donde se realizaría el canal, y quiénes fueron algunos de los protagonistas de estos históricos eventos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Breve historia de Panamá y la importancia del Istmo. Cuando la Gran Colombia se desintegró, el territorio de Panamá quedó en manos de la República de Nueva Granada. Luego, permaneció unido a Colombia y bajo administración del gobierno colombiano por muchos años. Un istmo es una parte angosta de tierra que une, por poco, dos zonas continentales separadas por el mar. Pero construir un canal de este tipo no fue una idea repentina que apareció de la nada. Había quienes veían ventajas en estas obras de ingeniería. Un personaje relevante fue nada menos que el reconocido escritor alemán Goethe. En 1827 vaticinó que Estados Unidos sería responsable del cruce. Comentaba que un paso entre el Golfo de México y el Océano Pacífico sería posible y además traería incalculables resultados. 2 años después, los panameños solicitaron a Simón Bolívar que definiera un plan para realizar una ruta clara hacia el Istmo. Un primer plano formal de un posible canal en Panamá fue realizado por Napoleón Varela. Este ingeniero francés trazó mapas, pero estaba lejos de conocer la posibilidad real de construirlo. En 1848, un sindicato francés obtuvo una concesión para construir una vía de tren que les daba exclusividad de paso. Los derechos para construir esas ferrovías siguieron siendo por muchos años un punto de negociación para realizar los grandes proyectos que se plantearían en Panamá. En ese entonces, todavía faltaba para que se construyera el Canal de Panamá, una megaestructura por donde los barcos podían pasar entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Un primer intento francés, del Canal de Suez al Canal de Panamá. La primera vez que se inició un proyecto de ingeniería para crear un canal en Panamá fue gracias a la iniciativa de los franceses, que obtuvieron una concesión. En concreto, fue una empresa privada llamada Compañía Universal del Canal Interoceánico. Estaba dirigida por Ferdinand de Lesseps, quien fue uno de los protagonistas en la construcción del Canal de Suez en Egipto. Este proyecto fue inaugurado el 17 de noviembre del año de 1869. El éxito en la construcción del Canal de Suez le había traído credibilidad a Lesseps. Había sido responsable de la conexión comercial más importante entre Europa y Asia. De Lesseps, además de haber sido diplomático en Alejandría, era también primo de la emperatriz Eugenie, esposa de Napoleón III. En 1875, de Lesseps presentó en París un proyecto para construir un nuevo canal marítimo, esta vez en el territorio de la actual Panamá. Se concibió como un megaproyecto de grandes implicaciones económicas. Consistía en llevar el terreno al nivel del mar. Su planificación incluía la construcción de represas de 40 metros de alto en la zona de Gamboa y luego realizar un camino de 24 metros de ancho en la llamada Corte Culebra. Se logró reunir el capital de numerosos inversores. El gobierno francés tenía gran interés en que todo saliera bien, pero aunque de Lesseps tenía buena reputación, otro intelectual francés preveía su caso en Panamá. El barón de Bruce, Adolphe Goldin de L'Épinay, era un ingeniero que había dedicado parte de su vida a estudiar el istmo centroamericano.
Por ello sabía que la superficie panameña no era fácil de excavar hasta el nivel del mar. La geología y el clima panameño en nada se parecía a lo que de Lesseps había enfrentado en el árido Egipto. Lepinay opinaba que sería mejor aumentar el nivel del agua a través de represas y lagos artificiales, y no intentar bajar el nivel del terreno hasta el mar. Fue el primero en plantear esta solución inversa, pero su idea no fue tomada en cuenta en ese momento. El gran fracaso de Lesseps y las pérdidas. De Lesseps solo supervisó el proyecto en persona 2 veces en 7 años. Pasó casi todo el tiempo en Francia y no pudo ver la evolución de la obra. Uno de los problemas principales fue que no tomó en cuenta la particular situación climática de Panamá. En completa oposición al desierto de Egipto, donde se realizó el Canal de Suez, en Panamá llovía con frecuencia, había mucha humedad y enfermedades tropicales. Excavar a profundidad era casi imposible. Esta tarea se retrasaba debido a que la lluvia creaba lodo, el cual se deslizaba y cubría otra vez el terreno drenado. Lo peor es que los trabajadores estaban muriendo en cantidades alarmantes, casi todos por malaria y la fiebre amarilla. También sucedían numerosos accidentes. Al cabo de 7 años, durante el primer intento de realizar un canal en Panamá, murieron cerca de 20.000 personas. Podría decirse que el plan era sólido a nivel de ingeniería, pero la implementación del proyecto carecía de estrategias. La maquinaria no era adecuada y no se tomó en cuenta los riesgos que enfrentaba la mano de obra para llevar a cabo la excavación. De Lesseps nunca admitió que se enfrentaba a una situación que no se parecía a nada a la del Canal de Suez. Al final, cambió el proyecto para hacerlo más parecido a la estructura que había propuesto Lepinay, una obra diseñada para vencer los desniveles en canales marítimos. Se había perdido la fe en el líder del proyecto. Los inversionistas se preocuparon porque no veían que pudieran recuperar su inversión. El financiamiento adicional había fracasado, así que el proyecto no podía continuar. La compañía que mantenía la concesión abandonó la obra en 1889. Tiempo después, Ferdinand de Lesseps fue hallado culpable en corte por el delito de fraude en 1893. Murió 2 años después. Esto abrió paso a que otros países se plantearan realizar una vía marítima de intercambio, la más importante de América. 25 años antes de involucrarse con el proyecto del canal, ya Estados Unidos tanteaba la zona. En el año 1875, habían enviado 100 hombres a la Panamá colombiana para informar sobre la posibilidad de construir el paso marítimo. Después de eso, políticos y empresarios se fijaron en el objetivo de hacer un proyecto de este tipo, aunque fuese en otro país. ¿Pudo existir un canal de Nicaragua en lugar de un canal de Panamá? Con el fracaso de los franceses, quedó en evidencia la dificultad del proyecto en Panamá. Esto desalentó a los inversores. Si los ingenieros que habían construido el Canal de Suez no lograron concretar el proyecto en Panamá, ¿realmente era posible realizarlo? Los líderes políticos de Estados Unidos aún anhelaban controlar una ruta entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, así que plantearon realizar un canal en el territorio de Nicaragua. Esto no solo significaba una ventaja comercial, sino también una estrategia militar. En el año 1877 se realizaron negociaciones intergubernamentales. Estados Unidos en ese tiempo ni siquiera tenía un representante diplomático en Bogotá, por lo que Nicaragua era más accesible a nivel político. El proyecto en Nicaragua también parecía más atractivo a nivel económico. En adelante, los proyectos de canales en cualquier parte del continente americano no intentarían otra vez bajar el terreno hasta el nivel del mar, sino más bien hacer un paso de agua que subiera por medio de esclusas. Las esclusas son compuertas que permiten el llenado o vaciado de agua en una represa o canal. El plan de Nicaragua consistiría en la construcción de 16 kilómetros de acueductos para llenar de agua hasta el tope una estructura con 12 esclusas. En este momento empieza a jugar un papel importante en la historia otro hombre francés, una persona que estaba obsesionada con la realización de un canal, pero en el territorio de Panamá. Philip Jambuna Varilla era un ingeniero que estuvo involucrado en el primer intento fallido del proyecto en Panamá. Ahora había entablado relaciones con políticos estadounidenses. En 1892 publicó un libro donde explicaba en términos generales el plan para realizar el proyecto del canal en Panamá. Se distribuyeron ejemplares de su obra en Washington. Entonces,
logró involucrar a la opinión pública en el tema. Bunao Varilla incluso invertiría 1 millón de francos de su patrimonio personal para construir el Canal de Panamá. Había obtenido apoyo del senador Mark Hanna y de Charles G. Davis, contralor de la moneda. Aún así, el 7 de enero de 1902, el Congreso aprobó el proyecto en Nicaragua y no en Panamá, como Bunao Varilla quería. ¿Por qué no existió el Canal de Nicaragua y cómo nació la República de Panamá? Para Bunao Varilla, la cosa no terminaba ahí. En varias oportunidades presentó argumentos al Congreso de Estados Unidos para disuadir a los legisladores de hacer un canal en Nicaragua. Uno de los argumentos que dio Bunao Varilla fue que Nicaragua no era un buen lugar porque tenía grandes volcanes. Argumentó que los volcanes representan un riesgo para la seguridad y el futuro de la ruta. El 7 de mayo de 1902, un volcán que se pensaba inactivo hizo erupción en la isla de Martinica. Murieron cerca de 30,000 personas en el suceso. Bunao Varilla repartió entre los senadores 90 estampillas del volcán nicaragüense de Momotombo. Esto fue una especie de advertencia al liderazgo político estadounidense. Aunque en un momento parecía imposible, finalmente convenció al Congreso de retomar el proyecto del Canal de Panamá. Claro que esta oposición incentivada por Bunao Varilla y otros senadores no era solo por seguridad del proyecto, sino también porque insistían en hacer el canal en Panamá. Por esto, se aprobó en 1902 la Ley Spooner. Con ella se autorizó la compra de los activos de la compañía francesa que mantenía los derechos de la concesión dada por el gobierno colombiano sobre el suelo panameño. Pero esta ley venía con una condición para su validez, y no era algo fácil de cumplir. Debía negociarse un tratado con Colombia para proteger la inversión, y en ese tiempo, Estados Unidos no tenía ni siquiera un representante diplomático permanente en Bogotá. Quizá por esto o por otras razones políticas, el Senado colombiano no ratificó la propuesta. Estados Unidos no invertiría en un proyecto tan grande sin tener seguridad jurídica. Entonces la ley sobre el Canal de Panamá no permitiría la inversión de esa suma de dinero. Con los líderes de Bogotá en contra, era imposible empezar un proyecto que traería prosperidad a la región. A partir de entonces, y con ayuda de los medios de comunicación escrita, empezó a jugar un papel importante la situación social de Panamá. La población panameña, en su mayor parte campesina, se sentía decepcionada por el abandono del proyecto. Ya había costado mucho trabajo en el pasado los intentos fallidos de realizar el canal. Algunos panameños consideraban, además, que los administradores bogotanos no eran los indicados para decidir sobre la economía de los recursos de Panamá. Temían que no se hiciera el canal y también que en caso de que se aprobara un proyecto por el Senado colombiano, el pueblo panameño no recibiría a cambio lo que le correspondía. Algunos líderes de Panamá empezaron a comentar que no era justo que el gobierno colombiano en Bogotá fuese el administrador de la concesión del proyecto. Se asomaba entonces la necesidad de ser un país por completo separado, una república nueva. Un senador panameño, José Agustín Arango, tenía la firme creencia de que la prosperidad anhelada no llegaría mientras el istmo de Panamá estuviese inexplotado y subordinado. Para él, el gobierno colombiano no conocía de primera mano lo que se vivía en Centroamérica, ni tenía intenciones reales de colaborar en la mejora de las condiciones de vida de los panameños. Muchos panameños se sentían abandonados a su propia suerte. Agustín Arango fue uno de los personajes que incentivó la secesión y nacimiento de la República de Panamá. La separación de Panamá con el apoyo de Estados Unidos. Se dice que el 25 de julio de 1903 hubo una reunión entre el senador Agustín Arango, empleados del ferrocarril de Panamá y algunos militares estadounidenses. Bunao Varilla se sumó a la Revolución de Panamá y fomentó la consigna de separación. Era su papel para que sucedieran las negociaciones a las que tanto empeño había puesto durante tantos años. Tuvo un papel protagónico, ya que pagó hasta $1 millón a la guerrilla panameña para que pudieran realizar operaciones en favor de la independencia. Bunao Varilla fue quien redactó una declaración de independencia y una constitución, inclusive diseñó y cosió una bandera. Este hombre cumplió en su proyecto de vida que negociaciones y eventos permitieran la realización de un canal comercial que cambiaría el mundo. Por supuesto que podría verse también como un fundador de la República. Estados Unidos, convencido de la importancia de la construcción del canal y su administración, decide apoyar el movimiento.
Todo parecía indicar que se iniciaría un conflicto armado. Por suerte, un hecho histórico aplacó esas posibilidades. Años atrás, Colombia había estado en guerra civil, la Guerra de los 1000 días. Este conflicto dejó consecuencias económicas y morales. Al momento de la emancipación de Panamá frente a Colombia, los líderes colombianos ya estaban en aprietos. Los eventos más importantes para la declaración de la República empezaron el 10 de noviembre del año 1903 y terminaron el 18 de noviembre del mismo año con la firma del Tratado Bunao-Varilla. Días antes, el 2 de noviembre de 1903, Estados Unidos había enviado una embarcación militar hacia aguas panameñas en señal de respaldo a la independencia. Estados Unidos reconoció de hecho, desde principios de noviembre, la plena soberanía de Colombia en Panamá. Se dice que políticas de altas esferas en Norteamérica habían garantizado el respaldo a Bunao-Varilla. Igual en la práctica, Estados Unidos tenía la posibilidad de tomar el control de la zona con militares para asegurar el cumplimiento de contratos comerciales y garantizar sus propios derechos económicos. Querían dejar en claro que la revolución separatista no estaba sola en el panorama internacional. Es cierto que llegaron algunos barcos de bandera colombiana que trasladaban tropas para aplacar el movimiento independentista. Sin embargo, no eran fuerza suficiente para impedir la aparición de la nueva república. Podría decirse que sucedió para evitar otro derramamiento de sangre. Las operaciones navales estadounidenses provocaron el retiro de las pocas tropas colombianas que habían sido enviadas para mantener la unidad en esas fechas. A partir de ese momento, las negociaciones de Estados Unidos para construir el Canal de Panamá se dirigieron solo hacia los representantes panameños. Lo más interesante es que Bunao-Varilla, siendo ciudadano francés, fue quien ocupó el cargo de ministro plenipotenciario de la nueva república. Bunao-Varilla firma, proclamando la voluntad del pueblo panameño, un tratado con representantes de Estados Unidos para el control definitivo de una franja específica a través del Istmo. Por parte de Estados Unidos firmó el secretario de Estado John Hay, bajo la presidencia de Warren J. Harding. Esto concreta un proyecto que empezó Theodore Roosevelt en su presidencia. El tratado se conoce como Hay-Bunao-Varilla. En él, se otorga a Estados Unidos los derechos de explotación para construir el canal. Por esto, Estados Unidos pagaría $250,000 al año. Para evitar cualquier contratiempo, Estados Unidos envió más barcos para asegurar que se respetase la recién adquirida autonomía administrativa panameña. También a partir de ese momento, se cumplía lo exigido por la ley Spooner, por lo que Estados Unidos compró toda la maquinaria industrial propiedad de la Camping Nouveau. Esta inversión fue de $40 millones. Por el mismo tratado, en 1904 se creó la zona del Canal de Panamá. En el primer trimestre del año siguiente se creó en Estados Unidos la Comisión del Canal del Istmo, la cual se encargaría de supervisar la obra de ingeniería. Al final se logró programar y coordinar una de las obras de ingeniería más importantes para el comercio mundial. Los trabajos de construcción se extendieron por 10 años. Se hizo con un sistema innovador para el paso de barcos, nunca antes realizado en esa magnitud. Es una especie de ascensor de agua que se sirve de las esclusas. Las esclusas del Canal de Panamá son conocidas como Gatún, Miraflores y Pedro Miguel. Gracias a su mecánica pueden subir buques que vienen del Atlántico hasta 26 metros sobre el nivel del mar, para luego bajarlos otra vez al cruzar el canal hacia el Océano Pacífico. El Canal de Panamá se inauguró y comenzó a operar el 15 de agosto de 1914. Gracias a la conclusión del canal, todos los viajes marítimos entre el Océano Atlántico y Pacífico se pueden acortar. Antes de que estuviera listo, el viaje era de unas 8.000 millas náuticas, más largo, casi 15.000 kilómetros. Los barcos mercantes que rodeaban América del Sur duraban hasta 2 meses para pasar de unas aguas a otras. El canal permite que los barcos naveguen por una ruta similar en tan solo 8 o 10 horas. El coste de desplazamiento es por lo menos 10 veces menor. Hemos visto cómo los primeros intentos de realizar el Canal de Panamá fueron un plan fallido en ejecución y en seguridad laboral. De Lesseps tuvo éxito en el Canal de Suez, pero en el Canal de Panamá provocó uno de los mayores escándalos financieros de finales del siglo XIX. Pero gracias a ello existió un proyecto en Nicaragua, al que se opuso un hombre que cambió para siempre la historia de Panamá y del mundo. La obsesión de Bunao-Varilla.
por ver realizado el Canal de Panamá, lo llevó a convencer a diputados y senadores estadounidenses a financiar una revolución y al final a ser primer ministro y firmante del tratado que dio vida al proyecto. Para 1914 había cambiado todo el comercio internacional. También había nacido un nuevo país independiente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.